para que ustedes puedan hacer su intervención. También a manera introductoria les voy a leer una pequeña reseña del currículo de nuestro invitado. Carlos Bautista Rojas, de formación autodidacta, ha sido periodista, corrector de estilo, jefe de redacción, publicista, locutor, asesor de contenidos editoriales, escritor, promotor de lectura, guionista de radio y televisión, editor, articulista y director editorial. Después de 22 años de actividad, decidió disponer de su tiempo para escribir sus propias tentativas, editar libros y desarrollar proyectos personales con medios audiovisuales. Se especializa en redacción y creación de contenidos editoriales y periodísticos adaptados a necesidades comerciales. Actualmente es director editorial de la revista Algarabía. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados, primero al ensayista Mario Bogarín, quien nos ofrecerá algunos comentarios y reflexiones introductorios. Un fuerte aplauso para recibirlo, por favor. Sí, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí en esta ocasión para hacer unos cuantos comentarios sobre la revista Algarabía. Agradezco la invitación y yo, aprovechando la ocasión de conocer también a la mente maestra, digamos, detrás de la revista, el mastermind, como dicen, quiero comentar que mi encuentro con Algarabía fue muy particular porque yo hace unos años yo no conocía la revista y me tocó conocerla por una alumna que sospechosamente hacía muy buenas tareas y escribía muy bien. Una alumna de primer semestre ahí en la Facultad de Artes que en los reportes de lectura que yo encargaba incluso escribía usando punto y coma. Eso a mí me pareció escandaloso. O sea, una verdadera extrañeza. Y obviamente ahí me tienen a las 12 de la noche googleando todas las tareas, los textos, no a ver de dónde los sacó, obviamente. Y no lo sacó de Algarabía ni de ninguna parte, pero cuando yo le pregunté, ¿a ti qué te gusta leer? Porque es evidente que sabes leer. Me decía, me menciona uno que otro libro por ahí, y me menciona la revista de Algarabía. ¿Y por qué esa revista? Que le pregunto. Bueno, pues no sé, tiene algo que me parece muy interesante, me gusta, no me la pierdo. Pero sí, no crea que yo soy de leer mucho, pero me gusta mucho esa revista. Ah, bueno, y entonces, casualmente, yo alguna vez estaba justamente leyendo esta edición de la de Charlie Brown, y yo llegué a la conclusión de que un proyecto editorial de Tutti Frutti, le diría yo, que tiene cantidad de contenido variado sobre diversas cuestiones literarias, culturales, sociales, de la cultura pop, etcétera, pues es algo que debería ser, mas no es muy común en el mercado editorial mexicano. Una revista que, pensando en términos del campo cultural, es una cosa extraña, una rara avis, como dicen. Es peculiar por el hecho de que ofrece lo que llamaríamos un contenido de divulgación cultural, pero ajeno a muchos de los formatos, muchas veces academicistas, que nos podemos encontrar cuando se divulga conocimiento, cuando se divulga información, incluso cuando hay algunas revistas más o menos especializadas que hacen acercamientos al mundo de la cultura pop. No lo hacen en un lenguaje tan sencillo, tan accesible como yo encontré, por ejemplo, en Algarabía, ¿no? Y no estoy echando flores ni cebollazos, sino simplemente digo, bueno, me parece notable, me parece un esfuerzo muy notable por el hecho de que la apuesta precisamente de la revista es un público amplio, gracias justamente a su proyección, a la cantidad de materiales de muy diversas áreas, de muy diversos orígenes del mundo de la cultura, que ofrece a un público que no es especializado, que muchas veces son estudiantes, como el caso que les expuse, y que pues bueno, termina por contagiar el interés por el acercamiento a la cultura, las artes, la literatura, los medios, etcétera. Yo siempre he dicho que, bueno, muchos decimos, ¿no? Muchas veces en la secundaria
en la preparatoria, sobre todo en la secundaria, nos vacunan contra la lectura. Nos ponen esa vacuna ya para hacernos no lectores. Porque bueno, sabemos que un clásico como El Quijote, o como Las paredes oyen, o como El cantar de Mio Cid, o una película como El acorazado Potemkin, o como El nacimiento de una nación, bueno, son clásicos. Y por lo tanto, pues que ahí se queden, o sea, mejor ni tocarlos por el momento. O sea, si yo le pongo a un alumno, a mí no me gusta Bukowski demasiado, no soy gran fan, pero si le ponemos a un alumno de secundaria le va a encantar Bukowski, ¿no? Y se va a hacer lector. Es lo que pasó con Harry Potter, por poner otro ejemplo. Yo creo que una revista como Algarabía cumple con una misión muy concreta de algo que siempre clamamos en foros como estos. Hay que fomentar la lectura, hay que acercar la lectura de maneras que sean asequibles para los lectores. Pues sí, hay que hacerlo, pero ¿cómo? O sea, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo se hace? Bueno, a mí me parece que en mi experiencia, por la forma en que llegué a Algarabía, creo que se está haciendo con esta publicación eso que siempre clamamos, ¿no? O sea, acercar la lectura y muchos ámbitos de la cultura y las artes a públicos que no son especializados y hacerlas asequibles y que les guste, ¿no? Sobre todo. Yo solo quería contar esta anécdota, que solo quería hacer compartir esta opinión, una opinión que además es formada desde mi práctica docente, desde mi práctica como académico. Y pues bueno, agradezco a la maestra Laura Figueroa la invitación pues para compartir junto aquí con Carlos Bautista esta opinión. Muchísimas gracias también. No, pues gracias, cuántas flores. Bueno, planteamos la pregunta de ser editor cultural en México, porque seguro alguien va a tener algunas dudas o algunos comentarios específicos, y creo que debemos empezar por ahí para también darnos una idea de cómo está el universo cultural de este lado del mundo. Y pues no sé si alguien quiere empezar con alguna pregunta o con algún comentario o con alguna duda muy específica con este tema que planteamos hoy. O sea, alguien levante alguna mano, ¿sí? Tienen los... Ahí viene el micrófono. Sí, adelante. Buenas tardes. Nada más tenía una pregunta. Casi no se te oye. Tenía una pregunta. Sí. De todos los tópicos que maneja la revista Algarabía, ¿cuál Sí. crees que te hace falta integrar dentro de tu bagaje de información que nos proporcionas? O sea, ¿a mí o a la revista? Bueno, tú eres el que pues decide qué temas se van a Publicar, a a publicar. elegir, sí. Ajá. Bueno, la revista tiene una línea muy clara que es de divulgación. Entonces, obviamente, son temas generales, son temas que son como una probadita para dar a conocer cuestiones de ciencia, de historia, de artes, o sea, es un poquito de todo, pero sobre todo el lenguaje. Creo que la pauta de la revista es el registro del habla cotidiana, o sea, es decir, cómo los mexicanos vamos fundamentando nuestro lenguaje de todos los días, o cómo lo vamos moldeando, o cómo va cambiando, porque es algo que no está haciendo prácticamente ninguna institución, ningún, organismo. Bueno, sí hay un equipo en el Colegio de México, que de hecho ya después de 40 años por fin publicaron un diccionario, que es el Diccionario del Español de México, pero en lo cotidiano, pues no hay una publicación en sí que se dedique a eso, ¿no? O sea, a meterse en el registro del habla cotidiana. Esa yo creo que es la pauta principal de la revista, ¿no? Aunque yo creo que no sé si sea el interés de la gente, ¿no? Ahorita vamos para allá. Y en función de los temas, pues obviamente siempre nos van a quedar fuera infinidad de temas, porque pues son 120 páginas, o sea, es un formato muy delgadito, o sea, no es un formato normal de revista, es un formato, de hecho es la mitad de una revista convencional. Y pues la intención es esa, ¿no? El generar el gusto, generar la curiosidad por ciertos temas. Y ya si cada quien quiere explorar o conocer más temas alrededor de esta publicación, pues procuramos en cada artículo que vengan mencionados ciertos libros o ciertos personajes
Para quien tiene la curiosidad, pues vas, agarras el internet, googleas esos títulos, esos personajes, y eso ya te lleva a profundizar en los temas, ¿no? Digamos que esa es la pauta, ¿no? No es pedagógica, porque no busca comprobar si aprendiste algo, pero sí tratamos de generar ese gustito por algo, ¿no? O sea, datos curiosos, literatura, o sea, es como una pedacería de un poco de todo, ¿no? Sí, la siguiente pregunta, ¿sí? Que no sé si la respondí o estabas esperando, sí, igual si queda algo pendiente, lo vemos más tarde, ¿eh? Sí, 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 adelante. Buenas tardes, mi Sí. nombre es Lluvia Franco. Ajá, No sé si era sección de preguntas y respuestas, pero me surgió una duda ajá. por el nombre que tiene la plática o la conferencia. Ah, y ya. era, si soy estudiante o egresada mexicana, Sí, ¿qué se necesita para llegar a ser un editor de una revista de este estilo? ajá. Para crear inclusive una revista de este estilo, que creo que hace falta mucho en el país. Y prácticamente, ¿qué tengo que hacer o qué tengo que estudiar o cómo me tengo que preparar para acceder a ser participante de una revista de este tipo? Ya. Bueno, de entrada, esa es la gran pregunta de oro. De entrada, no existe la carrera editorial en México. Uno pensaría, bueno, si se publican tantos libros y tantos periódicos y de hecho eso de que no se lee, pues es un mito, porque la mayoría de la gente, si la ves en el transporte público o en su tiempo libre, pues por algo se venden periódicos, por algo la publicidad de alguna manera se sostiene del público, porque el público está buscando historias, está buscando pues retribuir su tiempo en algo, es decir, en aprender algo o llevarse algo. Y en contraparte, curiosamente, lo que más genera dinero, no solo en el país, sino en todo el mundo, es la generación de historias. Tal vez no en el formato de la lectura, pero las telenovelas, las películas, todo lo que es taquillero, tiene de fondo historias, o sea, cuenta historias, ¿no? Y eso requiere gente que las escriba y dos, que las haga coherentes, que las haga asequibles para todo el mundo, ¿no? De hecho, hay un fenómeno muy interesante que pasó hace menos de un mes, esta película de Superman. Le apostaron todos los millones de dólares en la producción, en la publicidad, bueno, creo que parece que es la película más cara de la historia. La Warner Brothers no lo quiere reconocer, pero parece que se aventaron como 600 millones de dólares entre la producción y la promoción de la película. A la hora que la estrenan, resulta que sí, bueno, del primer día tienen un gran hit de entrada de gente, pero conforme van pasando los días, va menos gente y menos gente y menos gente al cine, al grado de que ayer en todo el mundo no se recaudaron ni 2 millones de dólares en todas las salas de esta película, siendo que el fin de semana son como la recopilación más grande, ¿no? Entonces, es una película que fue un fracaso comercial por un detalle que se le fue a toda la producción de él. No emplearon editores de contenidos. Por no usar a alguien que cuidara si había coherencia o no en la historia, a la gente al final pues le pareció una porquería, se sintió engañada. Entonces, a diferencia de otras películas de la misma tono, uno dirá, bueno, las películas de superhéroes no es que sean muy inteligentes o sean muy elaboradas, pero hay una historia, o sea, por básica que sea, por predecible que sea, hay una historia. Esta película de Superman se dieron el lujo de no tener historia. Y como no cuenta nada concreto, tiene fragmentos como de todo, parece un gran videoclip de pedacitos de esto, pedacitos de aquello, que todo queda inconcluso y no hay explicaciones de nada, a menos que seas un experto en los personajes que ahí salen. Y aún así, los expertos en ese asunto se la pasaron googleando, investigando para entender qué diablos les quisieron decir. Entonces, ese es un ejemplo tangible de lo que pasa cuando no usas un editor, cuando no usas a alguien que cuida los contenidos de cualquier cosa, sea periódico, sea revista, sea película, como fue el caso de Superman, ¿no? Y bueno, el gran escándalo es que la Warner Brothers, con todos los cientos de millones de dólares que emplearon, no pudieron pagar una persona que cuidara la coherencia de todo este trabajo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con pues cualquier publicación, lo que tengas, ¿no? O sea, ahora se dice que
lo que se busca ahora es pues que los mismos autores sean sus propios editores y así no sean censurados, ¿no? Y está bien, hay aplicaciones muy buenas. Hay, por ejemplo, una aplicación electrónica mexicana, que de hecho es de las únicas internacionales que tiene buenos servidores, tiene un gran servicio que se llama Novelistic, y ahí puede publicar cualquier persona cuento, poesía, lo que quiera de ficción y de literatura. No necesita un editor, perfecto. Pero al no tener un criterio específico de quién cuide cómo va a salir esa obra, es muy probable que se pierda la oportunidad de sacarle provecho a un muy buen cuento, a muy buena historia, porque no hay un seguimiento, no hay una disciplina, no hay un cuidado de qué cortarle, qué cambiarle, qué moverle, ¿no? Porque finalmente, aunque los escritores sean bastante ególatras, y lo son, digo, todos lo somos, pero los escritores lo tienen un poquito más elevado, ¿no? Muy pocas veces reconocen que su chamba es resultado no de que los tocó la musa un día y les dijo, tú vas a escribir esta novela, es resultado de un montón de gente que está atrás, de correctores de estilo, editores, impresores, periodistas, en fin, hay un ejército de gente atrás, y eso sí, ellos escriben sus novelas. Si son estos personajes que ya tienen que cumplir cierta cuota de libros al año, pues tienen un ejército de negros que hacen los relatos por ellos, y ellos en realidad son los que salen en la foto y los que prestan el nombre, pero en realidad hay todo un ejército de gente alrededor de eso porque es una industria, ¿no? Ahorita respondo lo de qué hay que estudiar, porque digo, ¿por qué contextualizo todo esto? Porque el universo de los libros es un negocio, ¿no? Es una industria como muchísimas, como la del papel, como la de las medicinas, la que quieran, ¿no? Es una industria y finalmente tiene que sobrevivir de las ventas, ¿no? Entonces, por el afán de vender, se han metido ciertos vicios en la industria editorial que han dejado de lado la cuestión de la calidad, del cuidado de las publicaciones, de la preparación de quienes están a cargo de esto. La mayoría de las transnacionales no tienen editores, tienen gente que se dedica a la mercadotecnia, pero lo que menos saben es de cómo estructurar una historia, y ya no digamos de corrección de estilo, ortografía, gramática, sintaxis, coherencia, no tienen idea, ¿no? O sea, tú ves sus correos electrónicos y dices, bueno, estos no pasaron ni la primaria, ¿no? Y son los directores de grandes editoriales nacionales o internacionales inclusive, ¿no? Entonces, el principal problema en la edición de libros es que no existe, salvo en muy pocos países, hay un diplomado muy bueno en España y hay la carrera como tal en Argentina, pero en el habla hispana no existe en México la carrera de edición como tal, ¿no? Entonces uno diría, bueno, entonces ¿cómo se prepara un editor si no existe la carrera, ¿no? Te puede ayudar mucho el elemento, uno, vas a trabajar con el lenguaje, van a ser tus herramientas de toda la vida, entonces obviamente estudiar gramática, sintaxis, ortografía, todo esto va a ser tu base de toda la vida y nunca vas a dejar de aprender, aunque seas una chucha cuerera en todas las cuestiones de la morfología, la sintaxis, la filología y todas las variantes de los usos del idioma y los orígenes de las palabras y todo lo que quieras, nunca vas a dejar de aprender porque el idioma es vastísimo y siempre se están generando nuevos términos, nuevos usos. También el habla es la que marca la pauta de cómo se van escribiendo las cosas también, ¿no? No hablamos el español del mío Cid, ¿no? Ni del Quijote. Es más, ni siquiera hablamos el español con el que escribieron Borges y Cortázar hace un siglo. Ya cambió muchísimo el español desde entonces, ¿no? Entonces, todo este bagaje cultural pues, lo tienes que tener, si no al día, por lo menos lo más empapado que puedas. Y pues una pauta es estudiar las ciencias del lenguaje. Y dices, bueno, ¿eso cómo se empieza, no? Pues obviamente es un requisito básico en carreras como comunicación. Curiosamente, en México, a mí en lo personal, los chavos, los que he visto recién egresados, que están mejor preparados en cuestión de corrección de estilo, uso de lenguaje, morfología, sintaxis, todo lo que tiene que ver con redacción, vienen de periodismo, sobre todo en particular, así que yo, los que he conocido mejor preparados, digo, porque constantemente vas conociendo gente, contratando gente, entonces vas viendo cómo funcionan, qué aprendieron, qué no aprendieron. Y en mi experiencia, los mejor preparados son los de la UNAM, los de la Escuela de Periodismo, en particular la ENEP Acatlán, bueno, ahora es FES Acatlán, y de ahí las diversas escuelas de la UNAM, ¿no? Luego Ciencias Políticas también de la UNAM, luego la Carlos Septín,
salen muy bien preparados de ahí. Claro, finalmente también tiene que ver por el alumno, ¿no? Igual no importa la escuela en que esté, si está apasionado por aprender y por realmente conocer un oficio, no importa que esté inclusive en ninguna escuela, ¿no? O sea, por ejemplo, Juan José Arreola fue un gran escritor, pero sobre todo un gran editor. Y él fue autodidacta, él no pasó, creo que ni por la primaria, ¿no? Pero a base de lectura, de gusto, de estar clavado, como decimos nosotros, en su oficio, pues se hizo un experto porque le gustaba, ¿no? Dicen que si te quieres dedicar a algo que no sientas que sea un trabajo, que de alguna manera no solo te va a dar para vivir bien, porque entre más te especialices, te vas a convertir en un experto. Y al ser un experto, todo mundo te va a buscar o te va a pedir asesoría, o por lo menos te va a invitar las chelas, ¿no? O los tragos para que le cuentes algo, ¿no? Y pues finalmente en México, como te digo, no hay una carrera editorial, pero ayuda comunicación, filosofía y letras, periodismo, que tienen que ver con materias, que tienen que ver con redacción, con sintaxis. Y no necesariamente, o sea, hay por ejemplo, muy buenos editores que vienen de las ciencias. Por ejemplo, Javier Cruz es un gran editor, un gran divulgador de las ciencias, y él estudió física. Y bueno, obviamente después se especializó para redactar, pero ahí es donde entran los diplomados, los cursos de especialización de escritura, que si tú ya eres experto en un área, por ejemplo, si eres biólogo o eres inclusive administrador o abogado o lo que sea, pero te gusta la redacción y te gusta escribir, pues entonces lo único que tienes que hacer es especializarte en los detalles de la escritura, porque van a ser tus herramientas de trabajo, pero finalmente lo vas a complementar con lo que tú te especializaste. O sea, no es un limitante, o sea, no es obligatorio que estudies algo para ser un buen editor, ¿no? Entonces, también eso explica por qué no existe una carrera como tal de edición. Segundo, porque es un relajo. La historia de la edición en México ha sido muy dispar, ha sido realmente un desastre. Se nutrió mucho de la llegada de los españoles que llegaron después de la Guerra Civil Española, todos los que llegaron refugiados. Por ejemplo, Joaquín Ortiz. Bueno, Mortiz es un seudónimo, es la editorial Joaquín Mortiz. En realidad era el seudónimo de guerra de la Guerra Civil Española de Joaquín Díez Canedo, y él fundó esta editorial y fue digamos un punto nodal muchos años de por ejemplo, Editorial Planeta en México, ¿no? Por ejemplo, Carlos Barral, por ejemplo, Grijalvo, o sea, todos estos apellidos que ahora son sellos editoriales, por ejemplo, Janés, en algún momento fueron personas, fueron editores y dejaron ese legado, ¿no? Digo, el problema es que ahorita muchas editoriales, en lugar de tener gente especializada para hacer libros, tienen administradores, ¿no? Porque también está el otro problema: si no es rentable, desaparece la empresa, ¿no? Ese es otro asunto. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre la cuestión económica, la rentabilidad, y el perpetuar un oficio que finalmente es puente de conocimiento. Por eso es importante la edición, porque lo único que haces bueno, no es lo único, haces muchas cosas, pero eres puente entre los lectores que buscan qué se está generando, qué está generando la sociedad, y los creadores de esa información, pero no saben cómo llegar a sus lectores potenciales. Aquí es donde entra la verdadera función del editor, ¿no? El editor es un puente entre todos esta gente ávida de información y los que la producen, ¿no? Y los libreros andan en la misma proporción, ¿eh? El oficio de librero es tremendamente difícil, implica toda una vida, es muy parecido al del editor, está muy poco reconocido. De hecho, los primeros grandes editores surgieron de ser libreros primero, de poner librerías y detectar qué quería la gente leer, por qué los quería leer. De hecho, está el caso en Monterrey, por ejemplo, de Castillo. Surgió a partir de una librería, y a partir de tener este feeling de qué le pedía a la gente en contenidos, después fundó una editorial, ¿no? Y de hecho, libreros de muchos años acaban poniendo librerías que se convierten en editoriales, ¿no? Por ejemplo, los Mercurio López Casillas, bueno, toda la familia López Casillas
empezaron con librerías de viejo en el centro histórico de la Ciudad de México y ahora son grandes editores, saben muchísimo de libros antiguos y andan rescatando cosas maravillosas. Y bueno, pues esa es la función principalmente de alguien que está dedicado a las letras o a la difusión de la cultura, ¿no? No sé si alguien, igual si tú quieres comentar algo, o alguien tenga otra pregunta, o de esto surgen más preguntas, lo que sea, igual quejas, adelante, sí. Bueno, otra pregunta ahora en relación a qué retos se enfrenta el trabajo o la editorial de este estilo en México en relación o con relación a más bien el uso de la tecnología, los medios impresos. Bueno, la tecnología ha traído cosas buenísimas en el sentido de que, aunque sea de forma del entretenimiento, pero está haciendo leer y escribir a la gente. A lo mejor la gente, bueno, la gente es una entidad amorfa, lejana e inacible, ¿no? Bueno, pero quienes usan las redes sociales, que somos casi todos, o todos los que tenemos un teléfono celular o acceso a una computadora, es inevitable que termines en el Facebook, en el Twitter, consultando cualquier cosa en internet por simples tareas, por resolver una cuestión práctica, buscas un médico, lo que sea. Ya no usas la sección amarilla, te vas al internet y ahí pues ves cómo encuentras desde solucionar un problema hasta entretenerte, ¿no? Ver una película, lo que sea, ¿no? O sea, el internet se ha vuelto la herramienta clave de búsqueda de lo que sea, ¿no? De entretenimiento, información, no importa qué. Pero lo interesante es que la herramienta principal de búsqueda no es la red, no es lo digital, es el lenguaje. O sea, si tú no escribes qué quieres encontrar, no lo vas a encontrar. O sea, si no sabes qué estás buscando, va a ser muy difícil que lo encuentres porque vas a perderte en un marasmo de información y no vas a dar con ello. Entonces, lo interesante del internet es que uno está haciendo escribir y leer a la gente, como sea, con errores ortográficos, como sea, pero le está haciendo retomar el ejercicio de lectura y escritura, y ese es el principal ejercicio de pensamiento, convertir los signos en ideas, en conceptos y finalmente concretarlos en algo, ¿no? Ese es el principal paso para brincar de ser solo un receptor, que es a diferencia de lo que pasa con la tele. Por ejemplo, con la tele tú te sientas, pero no hay la menor interacción, porque tú solo recibes lo que te están dando, pero no les interesa ni tu opinión, ni si te gustó o no te gustó. No hay la menor interacción. Eso no es un medio de comunicación, es un medio de emisión. En cambio, con el internet hay una interacción entre lo que buscas, lo que te regresa de las búsquedas, o inclusive con quienes interactúas, ¿no? Con quienes platicas, o qué sitios encuentras. O sea, tiene un ejercicio dialéctico mucho más rico, ¿no? De hecho, Sócrates se dice que no creía en los libros porque decía él que los libros tenían letra muerta, ¿no? Que no podían responder una pregunta viva, una pregunta inmediata a algo que estuviera ahí escrito y se hiciera un diálogo por escrito, ¿no? Bueno, el internet hizo posible este sueño de poder dialogar por medio de las palabras escritas que decía Sócrates que era imposible. Y bueno, finalmente eso ha generado herramientas de comunicación valiosísimas. Hay muchas aplicaciones, hay muchos portales donde conseguir libros gratuitos. Hay un por ejemplo, proyecto llamado Gutenberg, que es el proyecto Gutenberg, que tiene cientos de miles de libros gratuitos. Por cuestiones de derechos de autor, la mayoría están en su idioma original. Hay pocas traducciones por cuestiones territoriales y esto, pero están disponibles. Entonces, ahí están, ¿no? O sea, hay sitios donde puedes ver más de 6,000 documentales, ¿no? Y eso es información también. Multimedia, pero es información. Y es información bien documentada, que está editada, que está sopesada por un equipo que trata de comunicar algo, ¿no? Hay una especie de... Un documental es la adaptación visual de un ensayo, ¿no? Y finalmente todo va para lo multimedia. O sea, lo padre del internet es que ha abierto la posibilidad de mucha gente que pueda escribir y publicar sin la limitante de que le publiquen en impreso, ¿no? El impreso va a tardar un rato en desaparecer, pero inevitablemente va a ser muy difícil cada vez más imprimir por varias cosas.
Cada vez hay menos celulosa, cada vez hay menos papel, cada vez es más caro, los precios de impresión están en dólares. De hecho, la revista que hacemos cada vez nos cuesta más trabajo porque implica mayor costo y no puedes subir el precio al público porque entonces te dejarían de comprar, ¿no? Pero cada que se imprime sale más cara por cuestión de costos, ¿no? O sea, entonces va a llegar un momento en que va a ser imposible de cubrir simplemente la producción y por mera cuestión de números ya no va a ser posible imprimirla, ¿no? Entonces, lo digital abre la posibilidad de que uno adoptemos las prácticas de consumir materiales más baratos, es más rápido, todos los que se quejan de que no los publican o no les hacen caso, pues desde hace 15 años ahí está el internet, o sea, y hay publicaciones padrísimas digitales que el chiste de ganarte un público es la calidad del contenido, no el formato, ¿no? O sea, finalmente el internet es una herramienta más para comunicar, y de hecho es la más poderosa, porque te pueden leer igual aquí que en Timbuktu o en donde sea, ¿no? El asunto es cómo llegas, cómo te das a conocer, ahí ya entra otro tipo de recursos y de herramientas, porque también, digo, en ese marasmo de información, cómo te das a conocer o cómo llamas la atención, ¿no? Pero bueno, ahí ya entran otros asuntos de campañas en redes sociales, métodos de inserción en el público, pero bueno, ese ya es otro asunto que ya tiene que ver más con publicidad, ¿no? No sé si tú quieres hacer un comentario o pregunta. Así, ya, ahorita que estabas comentando eso, a mí bueno, ya explicó un poquito el enfoque desde el cual tuve contacto con la revista. Yo en el trabajo cotidiano, muchas veces me encuentro con iniciativas que tratan de copiar este formato, pero se encuentran justamente con ese obstáculo y esa desesperación muchas veces de que no saben cómo publicar una revista. Porque la gente, a ver. Sí, bueno, suena mejor. Sí, se enfrentan muchos colectivos, mucha gente. Aquí, por ejemplo, en Baja California, yo quiero comentar un caso rápidamente que tuvimos cuando se creó un centro de escritura y apreciación literaria aquí en UABC. Existió una revista literaria que se llamaba Pórtico. Yo era miembro del consejo, porque se creó con la idea de que fuera un espacio para la divulgación, pero lo hicieron como que muy seria. Le hicieron así como demasiado Académica, formal, ¿no? Sí, tenía muchas cosas muy académicas, pero lo que pasa es que tenía una onda más como tipo, no, más como aquel suplemento de hoja por hoja, muy recordado. Tenía más o menos como que esa estructura, no se supo hacerla de una manera algarábica, justamente. Y la revista no funcionó, no por eso, sino porque se enfrentó, o nos enfrentamos, yo de lejos que veía la situación, a ese fenómeno que tú mencionas, de que mucha gente tenía la visión de que una revista tiene que ser así, tiene que ser una revista impresa, tiene que ser en su papel cuché, tiene que tener su consejo editorial tal cual, y entonces son como que hoy en día, a pesar de que estamos realmente en un medio de comunicación como es el internet, hay mucha gente todavía, aquí yo veo muchos muy cercanos, que está casado con ese concepto de la cultura impresa, ¿no? Que es maravilloso, que es fantástico tener un libro, tener una revista en las manos, siempre lo va a hacer, ¿no? Pero en efecto cada vez es un fenómeno que va más de salida, y sobre todo mientras se siga desaprovechando también el espacio de la red, pues menos va a funcionar. O sea, a mí me parece un caso especial precisamente pues por el éxito que ha tenido, aunque al final espera ese futuro que tú mencionas, como a muchas revistas, no necesariamente porque sí, finalmente, ¿no? Lo material va a ser imposible de que se haga por los costos. O sea, el papel es el principal enemigo de las publicaciones en México, porque cada vez es más caro, cada vez es más difícil de conseguir, cada vez los procesos de producción son más complicados. Entonces, porque también mucha gente que hacía antes ediciones de determinada manera, se están muriendo y no están delegando
todo ese tipo de herencia impresa. También los impresores, hay ahí un legado cultural que se está perdiendo de una manera porque se privilegia lo comercial, lo que vende, y se pierden ciertos detalles, ciertos procesos que a la larga pues ya no va a haber manera de recuperarlos, ¿no? Exactamente, y es lo que ha sucedido con muchas publicaciones. Yo veía, ahora, pasando en cuanto al tema de los contenidos, yo veía por ahí, y quería consultarte sobre los criterios que utilizan, bueno, para que lo compartieras también con los amigos que nos acompañan. Veía por ahí un texto extraído del libro famoso de la historia del arte de Gombrich, ¿no? ¿Cómo le hacen o cuál es el criterio que utilizan, no tanto para seleccionar contenido, sino como para ver que ese contenido seleccionado va realmente pues a llegar a un público como mis alumnos, ¿no? Que les gusta la revista porque, o sea, yo tenemos el libro de Gombrich ahí en la Facultad de Arte, digo, léanlo, pero nunca lo leen. Pero está en la algarabía y, oye, es que este libro sobre el arte oriental, wow, y el Islam. Pero sí, yo les mandé a leerlo hace un mes. Ah, pero salió en la revista. Ah, bueno, siquiera lo leyeron ahí, ¿no? O sea, ¿cuál es el criterio que utilizan para para publicar esos extractos de libros de autores consagrados en la revista? Bueno, pues más que consagrados, la principal pauta de la revista es que sean textos muy simples, o sea, que los pueda entender cualquier persona de cualquier edad, o sea, desde chavitos de 8 o 9 años, que de hecho les damos textos a niños. También tenemos una revista de niños, justo porque nos pidieron una publicación para más chavitos todavía. De hecho, la revista es bastante, como tú dices, es casi hecha para estudiantes, ¿no? Entonces es la versión para niños, que es para chiquititos, ¿no? O sea, es para chavititos. Sí, ya es bimestral, ya de hecho la quieren hacer mensual. Y bueno, el criterio es muy básico, es que el texto sea entendible por cualquier tipo de lector, sin importar su preparación o condición económica o social, o sea, que lo puede entender. Obviamente en un español, en un lenguaje español que igual lo pueda leer alguien de Mexicali, que de Chiapas, que de Tabasco, es decir, libre de como estos regionalismos en la redacción. Academicismos también, ¿no? Y de términos complejos, ¿no? O si viene uno que es irrenunciable, que tiene que ir porque así lo puso el autor, pues una notita al pie que explique de qué se trata, si es un fenómeno, una época, por ejemplo, explicando de qué va el asunto, ¿no? Y dos, pues que sea variado, ¿no? O sea, creo que digamos, la pauta aquí es tener un equilibrio de tipo de contenidos, que eso es lo que le pasa también a muchas revistas culturales, por lo cual no funcionan, ¿no? O sea, está bien que se promuevan nuevas publicaciones, está bien que se le dé lugar a nuevos narradores, poetas, etc. Pero el gran problema que tienen muchas revistas culturales en México y por lo cual no continúan, uno es que, el principal es que no piensan en un plan de negocio, que sea rentable la revista. Es decir, sí es muy bonito publicar algo cultural y el arte, pero si no cubres tus costos desde la primera edición, estás condenado a morirte a la tercera, porque no va a haber dinero que sostenga eso. O sea, por buena que sea la beca que ganaste o los recursos de donde vengan, hay gente que publica revistas porque es su gusto de publicar algo, pero a la larga se va a comer los recursos de tal manera que va a ser imposible que se siga publicando. Entonces uno tiene que pensar en que sea rentable. Digo, suena algo cruel y suena algo frío, pero no es cruel ni es frío, al contrario, eso también te permite ser y tener una interacción real con la gente que te lee. Tener una interacción real con la gente que te lee va a hacer que te busquen, va a hacer que te pidan cosas. También hay que hacerles caso. Si te piden, oigan, ¿por qué no publican algo de Mafalda? Pues en algún momento tienes que publicar a Mafalda, aunque tu revista no sea especializada en cómic, ¿no? O que te pidan a Superman y Batman, bueno, pues vamos a hablar de Superman y Batman. El asunto es que tiene que tener un equilibrio de contenidos, porque no a toda la gente le va a gustar lo mismo, ¿no? O sea, puede ser una revista muy padre de arte, pero es difícil que pueda sostenerse si todas van a ser crónicas sobre las exposiciones en todo el país, ¿no? Digo, está padre, el proyecto está chido, pero si no tiene un elemento diversificado, es decir,
como un ensayo sobre hablar de qué fue el surrealismo, cómo surgió, quiénes eran los exponentes. Digo, es de arte, ¿no? Entonces vamos a hablar de arte, ¿no? O de música, digo, no necesariamente tiene que ser pintura o tienen que ser exposiciones de museos. Pues puede hablar de música, puede vincular cómo estuvieron inspirados los músicos de los 60, 70 experimentales en el arte de los dadaístas de los años 30, de los años 20, ¿no? Entonces, tiene que diversificar, pensar que su lector no va a ser uno, van a ser miles y bueno, que aspira a que sean miles, y cada uno de esos va a buscar un contenido distinto. Entonces no le puedes dar un solo contenido, ¿no? Entonces ese es también uno de los problemas que tienen las publicaciones culturales en México. Se clavan solamente en un tipo de contenido y no piensan en los demás posibles lectores que pueden tener y darles otro tipo de material, de información, no sé, un chiste, un dato inútil, o sea, algo distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente vas a un público que no conoces, que es diversificado, y conforme lo vas conociendo, aunque sea de nicho tu revista y aunque sea especializada, de todos modos tienes que abrir canales para que la gente que no sabe de esos temas se enganche por algo, por una frase, por un poemita. Un poco de ese recurso lo descubrieron en los años 20, el matrimonio que fundó la revista Reader's Digest en Estados Unidos, que fue la revista más leída del mundo. Se leía en 21 países. Solo en México se imprimían en los años 80 2 millones de ejemplares mensuales y se vendían. O sea, no solo se imprimían, se vendía, la gente se suscribía. Era tan asequible la redacción de esta revista que lo mismo podías leer un testimonio, una crónica de alguien que sobrevivió al ataque de un oso, que tenía poemitas, frases célebres, cuestiones médicas, o sea, la diversidad que tenía, ¿no? Y eso explica también por qué murió esta revista. Uno, porque no se actualizó, no tuvo una interacción con su público, o sea, se durmieron en sus laureles y dijeron, ya tenemos la fórmula mágica para hacer el negocio, pero no, los últimos 20 años no se molestaron en conocer a su público o llegar a un público nuevo. Y al final acabó siendo una revista geriátrica, ¿no? Porque se clavaron con sus lectores de toda la vida y al final los artículos eran de aprenda a morirse, ¿no? Hicieron justo lo contrario que tenían que hacer para que sobreviviera una publicación, ¿no? Bueno, y lo digo porque yo fui editor un año de esa revista y cuando vi que no tenía solución, mejor me fui, ¿no? Pero el asunto es que hay que ser humilde, hay que ser sensible, hay que ser abierto, hay que tener disposición de escuchar, no solo de transmitir. Y esa es la función de un editor, saber escuchar, saber leer, saber detectar esas señales de qué materiales está buscando la gente para regresárselos. Esa es, digamos, la pauta de lo que le falta a la edición en México, no solo cultural, de libros, de revistas, o sea, todas estas basuras de autoayuda que publican las grandes transnacionales, y los menciono por lo que son, porque yo también fui editor ahí, o sea, para poder hablar de esos materiales, uno tiene que pasar por ese trabajo, ¿no? O sea, lo que hace que se sostenga la industria editorial es vergonzoso. O sea, todos estos libros de ángeles y de autoayuda y todas estas cosas que son un fraude, de numerología, que simplemente le hacen creer a la gente cosas que no existen o que las enganchan más en una falsa esperanza, en lugar de darles materiales de ciencias, de artes bien contados, que los hay, también hay muy buenos libros redactados en eso. Pero el problema es que no confían en la inteligencia del público. Ese es el gran problema, y no solo de la industria editorial en México, en todo el mundo. Predominan todos estos libros basura porque no le dan tantito crédito al público con el que están interactuando y a su inteligencia y a su sensibilidad. Entonces, ese es el problema de que hagan falta editores en la empresa editorial, ¿no? En la industria editorial. Falta esa sensibilidad, ese conocimiento. Y bueno, no es fácil tampoco, ¿no? O sea, yo llevo 22 años haciendo libros y podría decir que no he aprendido nada. O sea, me faltan quién sabe cuántos más y seguro me voy a morir sin haber aprendido lo básico. Pero la disposición, la apertura que uno debe tener, creo que esa es la pauta para hacer una buena edición en México.
No sé, alguien más, ¿Alguien más? preguntas, Tengo. comentarios, quejas, ¿sí? Ahí, ¿no? A ver si le dan. Usar este. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero quiero decir que yo admiro mucho el trabajo del señor Mario Bogarín. Cada vez que él participa en lecturas de autores específicos, trato de no perdérmelo porque es muy motivante sus pláticas. Sobre la revista que decía, Por favor, que me- Reader's Digest, Ajá, sí, dígame. pues también en mi casa la tuvimos muchos años y Era buenísima, de hecho, yo aprendí leyendo con esa Pero revista. yo en alguna ocasión leí que fue causa de que mucha gente dejara de leer libros completos porque venían muy condensados y ya sabían de qué se trataba y dejaron de leer. ¿Qué opinas sobre eso? Las reseñas. Pues es muy variado, porque en realidad la intención de esas reseñas era que la gente buscara los libros completos y los leyera. De hecho, uno de los negocios de Selecciones, estas reseñas que salían en la revista, los negocios era vender los libros completos aparte, ¿no? Mandaban esto de correo directo, que te llenaban de boletines y publicidad de compre, hágalo usted mismo, compre la caja de los Beatles, compre N mil cosas. Y tuvieron muy buenos materiales de precisamente divulgación cultural. De hecho, creo que fuera de EMI, o sea, Parlophone, fueron los únicos que tuvieron los derechos de los Beatles en forma internacional, ¿no? O sea, tenían los derechos de Cricri, tenían unas cosas maravillosas. Pero cuando las decisiones de estos materiales dejaron de ser tomadas por editores y empezaron a ser tomadas por mercadólogos, ahí se jodió la cosa. Porque lo que querían era vender, entonces empezaron a vender una serie de cosas que no tenían que ver con lo que estaba acostumbrado el público de ese sello, ¿no? No solo una revista, era una editorial enorme y creo que muchísimos aprendimos a leer con ellos. Además tenían una redacción impecable, tal vez de los mejores editores que ha habido en México. O sea, esos cuates eran, de hecho por ahí anda todavía Mario Ramos, que fue el último gran editor de esa revista, y Audón Coria, que era un cuate que él en sí mismo era una institución de edición. Yo lo conocí y fue maravilloso trabajar con él. Pero te digo, el problema es que cuando las decisiones editoriales no son tomadas por editores, ahí es donde empieza el problema, ¿no? O sea, se van por el rollo de qué vende y no qué estoy transmitiendo, a dónde quiero llegar, qué material quiero dar a conocer, o sea, o qué público me interesa contactar, ¿no? Entonces, eso ya no es una industria, eso ya no es una empresa cultural, ya es algo que igual puede producir chorizos o puede producir churros, porque no les interesa a dónde acaba, ¿no? O sea, no hay una interacción como tal, ¿no? Entonces, es el problema de la industria editorial mundial, no solo en México, ¿no? O sea, por eso se le da prioridad a todos estos, ya lo había comentado, estos libros yo les llamo antiayuda más que autoayuda. José Emilio Pacheco los llamaba ilegibros, ¿no? O todos estos que supuestamente te dan el secreto de la felicidad o el secreto para ser millonario. Hay unos muy buenos, o sea, tampoco quiere decir que son malos, o sea, digo, hay libros que se enfocan en un problema muy, muy específico y son muy buenos porque te ayudan a resolver algo de tu vida cotidiana. Por ejemplo, está este libro maravilloso del Pequeño Cerdo Capitalista. Es un gran libro que se dedica a resolver cuestiones cotidianas que dejamos sueltas de nuestra economía. Punto. No te promete ser millonario, no te promete ser feliz. O sea, te dice cómo resolver algo súper específico y es puntual y es efectivo por ello. Y ahí está el resultado. El resultado es que la autora es muy honesta, que de hecho va a estar aquí creo que el martes, Sofía Macías, que es lindísima. Ha demostrado que los libros de autoayuda pueden ser buenos porque son honestos, porque tienen una interacción real con la gente. Entonces, no tiene que ver tanto con el tipo de tema o publicación, sino la intención con que el autor y el editor creen un contenido. Esa es la clave, ¿no? de hacer o no un buen material impreso o editado en México. Bueno, no solo en México, digo México porque es el entorno que conozco,
pero a escala mundial está muy necesitada de editores, ¿no? La industria. O sea, ¿alguien más quiera comentar algo? ¿Hay más comentario O una queja, particularmente? otra pregunta, o bueno, ya se fueron algunos que les quería dar algunas revistas. Bueno, de hecho vamos a regalar estas revistas, no me las quiero llevar cargando. ¿Sí? ¿Hay alguien más? ¿Quién? Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Quería comentar, Acércatelo más, no se oye. comentar sobre lo que dijiste sobre la forma en la que se deben de, bueno, lo que deben de centrarse las revistas para que la gente aprenda. Comentaste algo que es un nivel educacional, debería de tener debería de estar enfocado, perdón, ahí quiero... Sí, parece que no vamos a morir todavía. Sí. A ver, quiero llegar es que comentaste que había muchas revistas que eran basura. Entonces, yo difiero en ese comentario porque hay mucha gente que empieza a leer con esos libros que son basura. No, claro, no. El ejercicio de lectura, ya el solo hecho de que tú leas y conviertas palabras, signos en palabras, palabras en ideas, y estas en conceptos, y al final en una historia o eso, ya ese ejercicio de convertirlo de cognitivo, de imaginarlo, ya es ganancia. Eso es el ejercicio de la lectura sola, ya es ganancia. Pero el chiste es no quedarse en Paulo Coelho o en Carlos Cuauhtémoc Sánchez, sino que te lleven a otras cosas que también sean diversificadas, ¿no? O sea, que no le hayas leído las 1000 novelas de Corín Tellado, ¿no? O sea, sino que leíste una y 800 novelas de otros autores, buenas, malas, lo que sea, ¿no? Borges decía que los malos textos, los malos materiales, bueno, malos porque es muy difícil clasificar qué es bueno y qué es malo, es una cuestión de totalmente de gusto o subjetivo, decir qué es bueno o qué es malo. Pero decía que los textos, digamos, mediocres, por darles otra connotación, enaltecían aquellos que eran indispensables, ¿no? Él decía que prefería un librero lleno de libros nefastos, pero que estuviera una copia de la Eneida ahí, ¿no? Porque todos los demás libros malos le daban significado y valor para apreciar el único que era bueno, ¿no? En lugar de un librero lleno de 400 copias de la Eneida, ¿no? O sea, creo entender por dónde vas, ¿no? Pero, perdón, si hay publicaciones basura como TV y novelas, es así ni cómo rescatarlo, ¿no? Y se venden 500,000 de ejemplares semanales, ¿no? Y dices, ¿por qué, no? O sea, tantos recursos, finalmente es un negocio, ¿no? El negocio del morbo, pero no es justo que la gente se entretenga con algo de tan mala calidad cuando se puede hacer un ejercicio de darles igual entretenimiento con un poquito más de contenido, ¿no? Con algo que no caduque a los 5 minutos de que lo has leído, ¿no? O sea, que te deje algo, ¿no? A eso me refiero con materiales basura, son totalmente insulsos, que caducan al segundo, o sea, como prácticamente casi todo lo que produce Televisa, no todo, digo, tienen cosas también notables, ¿eh? Alguna vez tuvieron una fundación cultural brillantísima y tenían invitados a Arreola, a Licho Macero, a grandes editores. Ya no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cambiaron los criterios de generar contenidos, ¿no? ¿Por qué? Por falta de, bueno, yo le llamo editor, pero puede ser un asesor cultural, ¿no? Eso es lo que falta, ¿no? Perdón, te interrumpí, no sé si quieras, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta, queja, tomatazos? De hecho, los que hicieron preguntas y comentarios, pasen por sus revistas. Aquí tenemos algunos ejemplares de cortesía. Pues no sé qué, ¿tú quieres comentar algo más al final? Te agradezco este momento, esta charla, esta información. Me hiciste recordar selecciones. Yo también aprendí a leer casi
textos que no fueran solamente dibujitos, pues con selecciones. Mi mamá era una gran aficionada, decía que era, y lo decía con mucho cariño, siempre acotaba, que era una gran lectura de baño, decía. Sí, claro, Pero, sí. porque además, bueno, era lo que llaman los gringos un digesto, ¿no? De muchos textos, de muchos libros, como todos sabemos. Y es lamentable también el final que tuvo, ¿no? Pero si no lo mencionas, yo no me acordaría de selecciones. Muchas gracias. Claro, no, que de hecho se sigue publicando porque la compró una Pero no se parece, ya no es lo que editorial era. nacional, pero el sello como de origen ya desapareció, Ya no o sea, está. ya no existe esa empresa, ¿no? Gracias, No sé, alguien más que quiera comentar algo, alguna experiencia personal o alguna duda, o corregirnos la plana, todo se vale, ¿eh? Aquí, quien quiera comentar algo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Yo me surgió la duda en tus comentarios de que hacen falta editores. ¿Cómo es la relación en el trabajo de un autor y qué tanta injerencia tiene el editor en el contenido, o si hay algún conflicto? Comentabas que hay Ajá. mucho ego en los escritores. Ajá. Entonces, ¿cómo es esa relación? La verdad desconozco cómo es ese trabajo y me gustaría escuchar tus comentarios. Pues mira, cada relación es única porque pues obviamente cada autor tiene sus maneras, tanto de producción como carácter, o sea, cada relación es única y los editores con los que se vinculen también es completamente única, ¿no? Pero te puedo hablar de mi experiencia trabajando con periodistas, colaboradores, literatos. Es muy variada, pero en el fondo sí hay los que son honestos consigo mismos, sí tienen una intención de hacer su mejor esfuerzo, o sea, sí son dedicados, sí se queman las pestañas, están encerrados o trabajando en sus asuntos durante meses o años, o sea, son muy profesionales, son muy dedicados. Y por eso hay el celo de que cuando llegas como editor le dices, oye, y si le cambias aquí, le cambias allá, pues obviamente dicen, oye, no me tardé 5 años trabajando en esto para que me lo destaces el editor por lo regular para los autores te ven como un carnicero, así como que agarras tus hachas y tus sierras eléctricas y estás destrozando su obra, ¿no? Y los entiendo, ¿no? Porque sí, tienen una intención muy clara, tienen un trabajo muy definido. Y pues son obras, de ahí el concepto de autoral, ¿no? Finalmente es algo muy propio, o sea que... Entonces, saber qué sugerirles, qué cambios hacerles, tienes que empaparte no solo de la obra, sino del carácter del cuate, de su formación, o sea, casi tiene que ser tu amigo, o acaba siendo tu amigo. Y cuando acepta tus observaciones, entonces hay una muy buena relación, no porque las acepte, sino porque hay una simbiosis, ¿no? De que él se da cuenta que puede mejorar la obra, ¿no? Entonces, o que debe tener ciertos límites, cierta extensión, o también pensando en el lector, ¿no? Hay autores que no piensan en el lector y tiene sus bemoles muy buenos. Por ejemplo, James Joyce, qué bueno que jamás pensó en el lector. Porque si hubiera pensado James Joyce en el lector, nunca había escrito algo como el Finnegan's Wake o el Ulises tendría puntuación, ¿no? En el monólogo de Molly Bloom, por ejemplo, ¿no? Pero hay autores que sí le hicieron caso al lector y fueron tremendamente concretos, tremendamente puntuales y dejaron obras que puede entender cualquier persona, como Augusto Monterroso, José Emilio Pacheco, no sé, quedan muy... Antes de ser cuidadosos con qué querían decir, pensaban qué me van a entender, ¿no? Y es muy variado, o sea, cada quien tiene un ejercicio de creación muy diverso, pero el trabajo editorial de alguna manera es como ser, ya te dije, un puente entre estos lectores y potenciar el trabajo del autor. O sea, no es decirle qué tiene que hacer, sino es inmiscuirte en su chamba, respetarla todo el tiempo. Y en función de eso decirle, mira, en función de lo que quieres decir, lo más adecuado puede ir por acá, ¿no? Ya si él te hace caso o no, pues ya es su criterio, ¿no? Pero hay muy buenos resultados de eso, ¿no? O sea,
hay casos extremos, ¿no? Como por ejemplo Raymond Carver se ponía tan borracho que no acababa sus cuentos. Entonces llegaba el editor y prácticamente él terminaba de escribir o les daba el giro a los cuentos, ¿no? Y bueno, hay de todo, ¿no? O sea, hay editores que necesitan como eso para terminar siendo coautores, o algunos que son como entrenadores como tipo de Rocky, ¿no? Por ejemplo, el editor de Bukowski cuidaba de que fuera disciplinado, de que trabajara, de que no chupara, de que estuviera trabajando todo el tiempo, porque si el hombre agarraba una cerveza, se había jodido todo el plan de editorial y las presentaciones, ya había valido queso, ¿no? Todo. Entonces tenía que ser más como su nano que su editor, ¿no? Entonces, según los personajes, ¿no? Hay anécdotas muy curiosas entre editores y autores, y también editores que pues se dieron de topes, pues, los famosos casos sobre todo de comerciales, los que rechazaron a Harry Potter, a Laura Esquivel, etc. O sea, libros súper vendedores que los editores dijeron, pues, esto es una basura, ¿no? No va a funcionar. Es que es muy diverso, ¿no? O sea, cada caso es un ejemplo muy distinto, ¿no? O sea, o hay autores que prácticamente coordinaron a sus editores, ¿no? Por ejemplo, García Márquez casi no tenía que corregirle, ¿no? O sea, era tan impecable su trabajo como lo entregaba al final, que el editor era un promotor de su obra. O sea, en realidad solo revisaba que no tuviera ratas y vámonos, ¿no? O sea, no tenía que cambiarle, ¿no? Y bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta, comentario? Quienes quieran pasar por sus revistas de una vez, porque se van a acabar. Ok, si gustan, al final que pasen por las revistas. Sí, ¿te parece? ahorita unos minutitos y ya. Sí. ¿Está concluida la plática? ¿Qué hora tenemos? ¿A qué hora acaba? Ah, pues ya, ¿no? Ya. Ok. Sí, ya. Pues muchas gracias por venir. Si quieren comentar algo más en corto, los invito a pasar al stand de Algarabía, que está aquí atrásito. Y pues ahí comentamos lo que quieran o lo que sea, ¿no? Pues muchas gracias, en verdad, por su paciencia. Muchas gracias y un fuerte aplauso, por favor, para esta plática más que conferencia, la verdad, muy amena, muy entretenida, muy dinámica. Y a manera de agradecimiento, la Universidad Autónoma de Baja California, la Secretaría de Rectoría e Imagen Institucional, Departamento Editorial Universitaria, otorga la presente constancia. ¿Sí se oye? Ojalá sea un pomo, ¿eh? ¿Cómo? Ojalá sea un pomo. Sí, ¿no? Ahí también los echamos todos. Otorga la presente constancia a Carlos Bautista Rojas por haber ofrecido la conferencia La Edición Cultural en México. Un fuerte aplauso para él, por favor. De igual manera, entrega la siguiente constancia a Mario Bogarín Quintana por su participación e intervención en esta plática. Muchas gracias. Y de esta manera damos por concluida esta plática y los invitamos a seguir participando en los diferentes eventos dentro del marco de la Feria Internacional del Libro. También les recordamos que los que gusten pasar a que les sellen su acreditación a la conferencia con mis compañeras, por favor, del lado derecho del escenario. Y también una vez más los seguimos invitando del día de hoy hasta el día 19 de abril, que estará abierta las instalaciones de la Feria Internacional del Libro. Muy buenas tardes y muchas gracias. Ahí pasen por sus revistas.